Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso que nos ama, en la última época determinada por ti, este mundo está lleno de pecados y es un mundo muy peligroso en el cual no podemos saber qué pasará en un día. Pero tú nos ayudaste entre muchas personas de este mundo para que podamos entender tu gracia y tú nos diste la vida eterna y la esperanza por la cual podamos vivir guiados por tu palabra y por tu protección por el resto de nuestras vidas. Por eso te agradecemos por tu gracia tan grande. En este tiempo, nosotros que fuimos rescatados por tu sangre preciosa, estamos aquí reunidos juntos, aprendiendo tu palabra y alabando tu amor y tu gracia. Gracias por permitirnos esta reunión santa. En este tiempo también míranos a cada uno de nosotros y cuídanos con tus manos misericordiosas para que cada día podamos ser más fuertes espiritualmente. Llénanos con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo para que podamos vivir sin caernos en la tentación de este mundo y de los pecados. Guíanos para que ninguno de nosotros sea parte de tu gracia. También guíanos para que podamos salvar a más almas predicando tu evangelio a nuestras familiares y vecinos que todavía no han sido salvos. Hay muchos hermanos que están guardando su fe a pesar de muchas dificultades. Tú llénalos con tu palabra y con el poder del Espíritu Santo y también ayúdalos para que ellos puedan predicar todos los días en cualquier dificultad confiando en ti y que puedan salvar a las almas perdidas. Cuida y permite de buena salud a los que están enfermos para que puedan vivir sirviendo al Señor y obedeciendo tu palabra por el resto de sus vidas. Señor, que nos da las palabras necesarias y nos enseñas el camino de donde debemos andar. Ayúdanos y guíanos en este tiempo también, para que podamos entender tu palabra, tu santa voluntad y los que debemos hacer para el Señor. Solo confiando en ti, en el nombre de Jesús, hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia. Vamos a buscar San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 16-17. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hasta aquí. Hoy en día, cada domingo, estoy predicando con el tema el vivo y el muerto. En este mundo existen los que están vivos, también existen los que están muertos. Los que están vivos pueden hacer todo lo que quieran hacer, pueden trabajar diligentemente y viven con esperanza en este mundo. Pero en cambio, los que están muertos ya no pueden hacer nada en este mundo porque ya están muertos. Por eso, el cementerio donde están los muertos es muy silencioso. Allá no hay deseos
ni peleas, tampoco esperanzas. Pero los vivos y los muertos de la Biblia no quiere decir esto, sino que significa los vivos y los muertos espiritualmente. La Biblia dice que al momento que Adán desobedeció, su espíritu murió. Y todos los que nacieron de Adán están muertos espiritualmente. Pero al entender la gracia de Dios y ser salvo, nuestro espíritu que estaba muertos en los pecados revivió. Por eso los vivos son los salvos son los vivos. Y los que no son salvos son los muertos espiritualmente ante los ojos de Dios. Los vivos pueden vivir para la gloria de Dios dentro de la palabra de Dios. Pero los muertos no conocen a Dios por lo que viven solo para las cosas vanas de este mundo. En Romanos capítulo 6, 11 dice: Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Jesús murió en la cruz, nosotros también morimos. Porque dice, si uno murió por todos, luego todos murieron. Nosotros teníamos que morir por nuestros pecados, pero Jesús murió en nuestro lugar. Por esa razón, podemos decir que morimos junto con Jesús. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ahora somos vivos para Dios. Por eso tenemos que vivir para Dios por el resto de nuestras vidas. La Biblia llama a los salvos como los vivos, los vivos. Por eso la vida de los cristianos es la vida de los vivos. Y la vida de ellos debe ser totalmente distinta de la vida de los muertos. Nosotros tenemos que seguir aprendiendo cómo es la vida de los vivos y tenemos que vivir como los vivos. Si vemos 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice: Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Tenemos que examinar nuestra fe, si es la fe que Dios reconoce o no. En la Biblia salen muchos tipos de la fe. Primero, existe la fe muerta. En Santiago 2 dice: Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo podría mostrar la fe sin las obras? Significa, si tiene la fe, debe mostrarse con las obras. Algunos dicen que tiene la fe, pero no tiene obras. Esto significa que su fe está muerta. Es como el cuerpo sin espíritu está muerto. Si de verdad, si hay la gente que tiene la fe, pero no tiene obras. Pero esta fe es una fe muerta. También la Biblia dice que existe la fe reprobada. Dicen que tiene fe, pero desecharon su conciencia. Si vemos 1 Timoteo dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Porque algunos desecharon la conciencia y naufragaron en cuanto a la fe. Si un barco naufraga, se hundirá en el agua, ¿cierto? Algunos dicen que tiene la fe, pero no tiene buena conciencia. Al ser salvo, obtiene la buena conciencia. La gente de este mundo también tiene conciencia, pero tiene la conciencia apartada de Dios. Por eso, no puede hacer la voluntad de Dios. Cuando la gente comete muchos pecados, se destruye su conciencia. Pero la Biblia dice, teniendo cauterizada la conciencia. Por eso, aunque cometa pecado, no se siente remordimiento. Al principio, se siente remordimiento de la conciencia, pero al repetir los pecados, no se siente nada. Por eso dice, teniendo cauterizada la conciencia. A los que dicen que tienen fe, pero no tienen buena conciencia, se les dice que tienen la fe naufragada. También,
Sí existen los que tienen fe y aprenden la Biblia, pero no tienen la verdad. Segunda de Timoteo dice, está aprendiendo y nunca puede negar al conocimiento de la verdad. La fe de ellos es una fe vana y una fe reprobada. Así, existen muchos tipos de la fe. Entonces, ¿cómo uno puede examinar su fe? Para ver si está enfermo, tiene que ir al hospital. ¿Y nosotros? ¿Con qué podemos examinar nuestra fe? Obviamente por la palabra. Por eso, en Romanos capítulo 10, 17 dice, así que la fe es por oír y oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír. En la escritura china, la palabra la fe está mezclada entre las palabras fe y hombre. Entonces, la fe significa que el hombre recibió la palabra de Dios. Esta es la fe. Por eso, podemos examinar nuestra fe con la palabra de Dios. Fuimos salvos por la fe creyendo en la gracia de Dios. Y después de ser salvo, nuestro corazón y vida debe de cambiarse poco a poco. Después de sembrar una semilla, brota, crece y al final lleva fruto, porque tiene la vida. Somos salvos. Esto significa que la vida de Dios se sembró dentro de nosotros. Por eso, en San Marcos capítulo 14 dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano en la espiga. Hay 3 etapas de llevar fruto. Esto indica que hay 3 etapas, o sea, 3 procesos en nuestra vida cristiana. Si tiene la vida eterna, tiene que tener el cambio de su vida. Por eso, los salvos entendieron el amor de Dios. Por esa razón, aman a Dios. Por este amor obedecen la palabra. Y por el mismo amor también aman a los hermanos. Y también por este amor al Señor no aman este mundo. Aman al Señor, por eso odian las maldades de este mundo. Los que tienen la vida eterna en ellos viven siguiendo al Espíritu Santo. Por eso los salvos muestran su fe por su vida. Es decir, tiene un cambio en su vida. No es que uno se cambia directamente al ser salvo, ni tampoco vive como un ángel, pero como una semilla que se siembra y pasando días y noches, así con el tiempo brota, crece y lleva fruto. Los salvos también se cambian poco a poco. Nosotros recibimos el amor, la vida y el Espíritu Santo. Por eso, aprendiendo juntos la palabra, orando, reuniéndonos, obedeciendo y sirviendo juntos en la iglesia, se forma poco a poco el corazón del Señor en nosotros y imitamos al Señor. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si hemos recibido el amor de Jesús, también tenemos que tener el corazón de Jesús. Y también dice en Galatas capítulo 4, 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Una madre sufre al dar a luz, y también sufre mucho para que su hijo crezca sano, también para que sea un hijo obediente y bien educado. Hay un proceso de criar a su hijo. Los hermanos de la iglesia de Galatas fueron salvos, pero no se formó Cristo en ellos. Por eso había mucho problema entre ellos. Por eso el apóstol Pablo dijo que sufrió para salvarlos y también volvió a sufrir para que fuera formado Cristo en ellos. Nuestro corazón y carácter tiene que ir imitando poco a poco al de Cristo. Es decir, Cristo tiene que ser formado poco a poco en nosotros. Y el segundo de Pedro,
capítulo 1 dice, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina. Naturaleza divina. También si vemos Mateo capítulo 5, 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo un hombre puede ser perfecto como Dios? Dios es santo y perfecto, y no dice que sería suficiente si imitamos solo la mitad de Dios, sino, dice la Biblia, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Tenemos que cambiarnos poco a poco. La Biblia dice que en la venida de Jesús, nuestro cuerpo se transformará a un cuerpo glorioso, como el cuerpo del Señor. Para que una larva se transforme a una cigarra, se tarda 7 años. Es un proceso. Se transformará poco a poco. Y al cumplir 7 años, la cigarra sale de su crisálida y vuela. Una oruga también se transforma a una mariposa. Tiene su proceso. Una larva que vive en una hoja también se transforma a una libélula y vuela. También tiene su proceso. De igual manera, tenemos que vivir imitando poco a poco a Jesús. En Filipenses capítulo 3, 21 dice que al venir Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nuestro cuerpo es un cuerpo humilde, pero este cuerpo se transformará a un cuerpo glorioso y santo como el del Señor. Con este cuerpo humilde no podemos ir ante Dios. Por eso, primero Dios transforma nuestro cuerpo. Dios transforma una oruga fea a una hermosa mariposa. ¿Acaso Él no podrá transformar nuestro cuerpo? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La Biblia explica que Dios va a transformar con el poder con el cual puede crear todas las cosas. Por eso, ser salvo es algo muy maravilloso. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ahora somos vivos para Dios. Por eso tenemos que llevar una vida en Dios. Después de ser salvo, la dirección de nuestra vida, de la vida, se cambia a 180 grados. Porque los que tenían que ir al infierno ya pueden ir al cielo. Como una águila que vuela al cielo, los salvos cada día avanzan hacia el lugar alto, hacia el cielo. Cada día nuestro corazón va hacia Dios. Por eso, tenemos que vivir con el orgullo de que somos vivos para Dios. Aunque yo sea muy humilde y muy pobre en este mundo, pero yo soy hijo de Dios. No tenemos que perder este orgullo, que somos los que entrarán en el reino de Dios. Por eso hoy día también predicaré sobre el vivo y el muerto como el tema principal. Y el tema pequeño es los salvos, es decir, los cristianos son los que aman al Señor. Antes hemos leído Juan capítulo 3, 16. Es un versículo más querido de los que creen en Jesús. Aún los que no creen en Él, muchos conocen este versículo. Se dice que al entrar a algunos países en el aeropuerto preguntan, ¿cuál es su religión? Y si les responde que es cristiano, entonces dice que le pregunta, ¿cuál es el versículo más querido? Aunque le respondió que es cristiano, pero nunca ha sido, entonces no puede decir de un versículo. Ahí se manifiesta que mintió. Al preguntarle cuál es su versículo más querido, si responde con Juan capítulo 3, 16, entonces está probado y le permite ingresar en su país. Es un versículo más querido de los cristianos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo significa que Dios ama a todas las personas de este mundo. En Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
El pecado del mundo es el pecado de todas las personas de este mundo. Dios amó al mundo. Si Dios ama a los animales, las plantas de este mundo, pero Dios amó al mundo, quiere decir que Dios ama a los hombres que fueron criados a su imagen. La Biblia dice, más a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Dios ama a todas las personas de este mundo. ¿Cuánto aman los padres a sus hijos? Los aman mucho, pero el amor de Dios es más grande que el de los padres hacia sus hijos. En Isaías capítulo 49:15 dice, se olvidará la mujer de lo que dio a la luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Los padres podrían olvidar a sus hijos o podrían botarlos, pero Dios nunca se olvida de nosotros y nos bota. Es un versículo muy maravilloso, ¿cierto? Dios ama y aprecia mucho a cada uno de nosotros. Es decir, Dios ama mucho a cada uno de las personas de este mundo. Al entender el amor de Dios, será salvo. Por eso, porque de tal manera amo Dios al mundo, significa que Dios me amo tanto. Un himno dice, Cristo me ama, la Biblia dice así. Entre muchas palabras de la Biblia, la palabra más maravillosa es que Dios me ama. Dios, quien creó todas las cosas, me ama. Él me ama. Dios sabe bien que yo tengo muchos pecados. Él sabe bien esto. También, Él sabe que yo soy un hombre muy humilde y sucio. Sin embargo, me ama. Él nos ama sin condición. Salmos capítulo 144 dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? Cuando uno ama a otro, entonces siempre piensa en su ser amado y lo estima, ¿cierto? Aunque yo soy un vil pecador, pero Dios igual me ama. Él quien es santo y glorioso y ha creado todas las cosas, Él me ama. ¿Por qué Él me aprecia mucho? ¿Quién es el hombre para que en él pienses? Hay que preguntar a Dios cuánto me ama. En Isaías capítulo 49, 5 dice, ¿por qué estimado seré en los ojos de Jehová? La Biblia dice que yo soy muy estimado. ¿Quién es el hombre para que en él pienses? Dios tiene a los hombres en su corazón, piensa en ellos y los estima mucho. Además, Él envió a su Hijo, a su unigénito, y lo entregó hasta la muerte para salvarnos. ¿Cuánto nos amará? Los hombres jamás pueden entender esto totalmente. La Biblia dice que somos como un gusano. Así somos viles pecadores y somos nada ante Dios. Sin embargo, Dios nos amó tanto. Por eso, nos envió a su unigénito, Jesús. Jesús es Dios mismo, es decir, Dios mismo vino a este mundo en forma de hombre y fue tentado y padeció muchas veces, llevando todo el pecado de los hombres y fue sentenciado a la muerte como si fuera un vil pecador, un pecador peor, y perdonó nuestros pecados eternamente, derramando toda su sangre en la cruz. Y al tercer día resucitó y estuvo 40 días en la tierra y subió al cielo. Y dijo que cuando el evangelio se predique a todo el mundo, volverá a venir. El evangelio llegó hasta nosotros, hasta el fin del mundo. ¿Por qué? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuánto Dios me ama? ¿Cuánto sería? Un maestro le da una cachetada a su alumno y le pregunta, ¿cuánto te duele? Y este alumno también le devolvió la cachetada a su maestro, con la misma fuerza con la que él fue cacheteado. Y le respondió, así me dolió. ¿Cómo podría expresar cuánto dolor siente? Recibiendo el mismo dolor, ¿cierto? De tal manera amo. No podemos expresar cuánto Dios nos ama, pero entendiendo y recibiendo su amor, sabemos
cuánto nos ama. Al entender el amor de Dios, podrás saber que es un amor maravilloso. Hay un himno que dice así: el amor maravilloso del ego a mí. Este amor maravilloso se cumplió en mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Eso significa que Dios me amó mucho hasta entregar a su unigénito a la muerte, para que todo aquel que en él cree en Jesús, es creer en el amor de Dios. Hay muchos que no creen en el amor de Dios, aunque está creyendo en Jesús. Aunque hay muchos que no entendieron el amor de Dios, aunque conocen a Dios. Yo también fui así por más que 10 años. Yo decía que amaba y alababa a Dios, pero aún no había entendido el amor de Dios. Todo aquel que en él cree en él significa entender y creer en el amor de Dios. Por eso, Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, aun cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Podemos entender esto perfectamente? En ese mundo, ¿quién podría morir por su enemigo? Pero Cristo murió y Dios mostró su amor para con nosotros. En Romanos capítulo 5:5 dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entendimos el amor de Dios por la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo derramó el amor de Dios en nuestro corazón. ¿No es algo maravilloso esto? Pero dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando los pecadores entienden el amor de Dios, también entendieron la gracia de Dios. Si entiende esto, tendrán la fe. Si creen, no perecerán, sino que tendrán la vida eterna. Ser salvo, nacer de nuevo, recibir la salvación, son las mismas palabras, mismas expresiones. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a su unigénito para condenarnos, sino para salvarnos. Por eso, si vemos la Biblia, el que le cree no es condenado. ¿Por qué? Porque Jesús recibió el juicio en la cruz, el cual nosotros teníamos que recibir. Por eso, los que creen esto no serán condenados. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Si no cree, recibirán el juicio por el pecado de no creer. Cualquier tipo de pecado puede ser perdonado por la sangre de Jesús, aunque sea pecado moral o pecado de infringir las leyes. Pero no hay manera de ser perdonado si no cree en el gran amor de Dios. Solo la sangre de Jesús perdona los pecados, pero no cree en esto. Entonces, ¿cómo será perdonado? El que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Es como que un juez ya le dio la sentencia de muerte, pero aún no ha sido ejecutado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que creer y ser salvo. Entonces, será como un criminal que ya fue condenado a muerte, pero fue librado. Por eso, hoy les predicaré sobre el amor de Dios. Si vemos Juan capítulo 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Señor murió por nosotros para hacernos amigos suyos. Para hacernos amigos suyos. ¿Sí me entiende esto? Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Que obedezca su palabra es evidencia de que yo confío que soy amigo del Señor.
Por eso dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Busquemos Efesios capítulo 2. Busquemos Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. 4 y 5, leamos junto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aquí dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Qué es misericordia? Es compadecer a uno. Por ejemplo, si yo mato a 100 personas y el juez me dice, ¿tiene algo que decir? Entonces yo puedo decir, disculpe, me equivoqué, tenga misericordia de mí. Aunque yo haya matado a 100 personas, igual puedo decir que tenga misericordia de mí. En ese mundo no habría nadie que perdone a ese tipo de persona. Descarado, mataste a muchas personas y ahora dice que te perdone. Nadie le va a perdonar. Pero si vemos Lucas capítulo 18, un publicano dijo, golpeando su pecho, Dios, se propició a mí, yo soy pecador. Él dio a Dios que era pecador y tenga misericordia de él. En cambio, el fariseo dijo, yo ayuno 2 veces cada semana y diezmo, no soy adúltero, ni estafador, ni soy como este publicano, soy justo. Yo soy justo. Sí es correcto que él era justo, pero nunca fue justificado por Dios. Aunque era justo, pero no lo suficientemente para poder ir al cielo. Pero el publicano vivía pecando mucho, cometía todo tipo de pecado, tenía muchos pecados. Este publicano dijo, yo soy vil pecador y tengo que ir al infierno, ten misericordia en mí. Este publicano fue justificado y fue a la casa. Pero, a decir verdad, el fariseo era justo. ¿Cómo será posible que el publicano fuera justo? No puede ser justificado por sus obras, sino al tener bien claro que tiene mucho pecado y tiene que ir al infierno. Creyendo en Jesús, quien murió ahí, puede ser justificado. Es decir, Dios justifica al que cree en esta verdad. El hombre no puede ser justificado por sí mismo, sino Dios tiene que justificarle. Cuando creemos que Jesús perdonó nuestros pecados, el Señor fue quien nos justificó. Jesús era justo y perfecto, y Él guardó todas las leyes. Él me justificó y cambió mi destino. Si vemos 2 Corintios 5 dice así, al que no conoce el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Es decir, el Señor llevó mis pecados y Él me dio su justicia para que yo viva. Ya cambió mi destino. Es algo muy maravilloso, ¿cierto? Por eso, al entender que yo soy pecador y pedir misericordia, Dios tuvo misericordia de mí. La Biblia dice, Dios, que es rico en misericordia. Dios nos tuvo misericordia. Esto es, ¿cuán grande amor es? Jesús le dio a Dios que matara a todos los que le crucificaron y lo insultaron y lo escupieron. No, nunca ha dicho así, sino dijo, Dios Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Jesús oró para que Dios perdone a los que le crucificaron y le insultaron. Este es el amor misericordioso. Jesús sintió pena pensando en los que tenían que ir al infierno. Por eso oró por ellos.
Así es el amor de Dios. Es muy diferente que el amor humano. En griego, el amor tiene algunos significados. El amor entre amigos se llama filia, amor filia. El amor entre hombre y mujer se llama el amor eros. Y el amor entre familia se llama storge. Pero el amor de Dios se llama agape. Es un amor muy diferente. Se llama agape. Es un amor muy diferente del hombre. Al del hombre. Es un amor santo y perfecto. También es un amor incondicional. Eso se llama el amor de agape. Así es el amor en griego. Tiene muchos significados. Dios nos amó con el amor agape. Es un amor incondicional, eterno y santo. El amor entre hombres puede ser mentiroso. A veces pensamos que al amar a alguien, ese alguien me dará algo, así calcula. Esto no es un amor santo, sino es un amor mezclado con la mentira. El amor de Dios no es un amor incondicional, es un amor incondicional y es un amor inimaginable. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, acrise su gran amor. Un himno dice así: su gran amor me da felicidad, su gran amor me da paz, la tranquilidad. Ese amor grande vino a mí. Ahora tengo la paz. Ese gran amor vino a mí. ¿No es algo maravilloso esto? Aun cuando estábamos muertos con nuestros delitos y pecados, Dios nos salvó con su gran amor, y por su gracia fuimos salvos. Dios derramó su gracia y su amor, y murió por nosotros. Es decir, el amor de Dios es la fuente de la salvación por la cual nos salvó. Si Dios no tuviera amor, nadie podría ser salvo, ¿no es así? Su amor es la fuente de nuestra salvación. Por eso, 1 Juan capítulo 4, 9 y 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que nos envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. El amor de Dios se mostró para con nosotros, y eso es el mensajero de amor de Dios. Por eso, Él nos mostró el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Para salvarnos, el Señor obedeció hasta la muerte, para que vivamos por él. No es que nosotros le amamos primero, sino que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por el pecado éramos enemigos de Dios, pero por la muerte de Jesús fuimos reconciliados con Él. En 1 Juan 2 dice: eres la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso, los que no creen se hacen enemigos de Dios, mas no por sus pecados. Dios se reconcilió con ellos, pero al no creer en esto, ellos mismos se convierten en enemigos de Dios. Por ejemplo, un país pequeño y débil comete un error contra un país grande y fuerte. Sin embargo, el país grande lo perdona y dice: hagamos un acuerdo de paz. Pero el país pequeño dice: no quiero, peleemos. Entonces, ¿qué haría? El país grande lo atacará y lo eliminará. Jesús no solamente quitó nuestros pecados, sino también el pecado de todo el mundo. Así es, el amor de Dios es tan grande y tan maravilloso. Busquemos 1 de Juan capítulo 4, versículo 16. 1 de Juan capítulo 4, versículo 16. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. Leamos junto. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.
Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Aquí dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Qué entendemos por medio de la Biblia? Entendemos el amor de Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. La Biblia es una carta del amor que nos muestra cuánto Él nos ama. Que un Dios altísimo y glorioso ame a un vil pecador. ¿Podemos creer en esto? No podemos entender esto perfectamente. Pero la Biblia dice, nos enseña su amor. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios. Hemos conocido y creído. Al conocer este amor, puede creer en él. Si vemos Juan capítulo 17, 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer al único Dios verdadero. Hay que conocer a Dios por la Biblia. Eres el que creó todas las cosas y gobierna la historia de la humanidad. Eres el único Dios. También hay que conocer a Jesús, a quien has enviado. Entonces, tendrán la vida eterna. Por eso, conocer correctamente es creer correctamente. Es la misma palabra, ¿cierto? Si no conoce, ¿cómo podría creer? ¿Cómo podría creer al Dios invisible? Por eso, la Biblia explica quién es Dios y por qué Él envió a Jesús. Conociendo la verdad por la Biblia y creyendo en ella, tenemos la vida eterna. Un día yo estaba haciendo un seminario en la ciudad Juan. Ahí había una diaconisa de otra iglesia. Ella parecía una mujer benigna y muy amable. Ella estaba escuchando el seminario y dijo, en esta iglesia, algunos dicen que son salvos y nacieron de nuevo. Para mí, parecer, son orgullosos. Por eso, cuando yo consultaba a ella, yo le pregunté, ¿usted conoce a Dios? Ella me dijo, claro que sí, yo conozco a Dios. Yo conozco a Jesucristo. Yo conozco bien a ellos. Y después yo le pregunté, entonces, ¿usted cree? Sí, claro, yo creo. Seguro yo creo, yo tengo la fe. Bueno, entonces, ¿usted ama a Dios? Claro, yo amo a Dios. Y le dije, ¿cuánto ama a Dios? ¿Y usted, cuántos hijos tiene? Ella me dijo, tengo 3 hijos. Uno es profesor de la universidad, el otro es doctor y el otro es militar. Yo le pregunté a ella. San Mateo capítulo 10 dice, si uno ama a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. Entonces usted, ¿ama más a Dios que a sus hijos? Así le pregunté, pero ella no me respondió. Luego me dijo, yo no puedo entender esto, porque Dios es tan avaricioso. Él quiere que solamente le amamos a Él. Realmente yo no puedo amar a Dios más que a mis hijos. Ella era muy honesta. Por eso le dije que obviamente no puede amar más a Dios que a sus hijos. Porque todavía no entendió bien el amor de Dios. Si no entendió bien el amor de Dios, entonces, ¿cómo podría amar a Dios más que a sus hijos? ¿Qué significaría que si ama a sus hijos más que a Dios, no es digno de Él? ¿Qué significa esto? No es digno de Él. El amor de Dios es que Él nos entregó a su Hijo unigénito hasta su muerte. Nos entregó a su unigénito, quien es el Creador mismo, hasta su muerte en la cruz para salvarnos. Este es el amor de Dios. Al entender este amor, es algo normal de amar a Dios más que a sus padres y a sus hijos. Es algo normal. Por ejemplo, yo he encargado mi dinero a una persona por la mañana y le digo, le debo $100, por favor, guárdeme hasta la noche, que vengo a retirarlo. Después, en la noche, le digo, deme mi dinero.
pero solo me da $50,000. Entonces le digo, yo le di $100,000, ¿por qué me da solo $50,000? Esa persona medida le cobró $50,000 por el servicio de almacenaje. Entonces, le diría, gracias, ¿y me puedo ir? No, no le diría así, tú eres ladrón, sino le diría que tú eres ladrón, eso no es digno, así dirá. Si de $100,000, entonces tiene que devolver $100,000, ¿cierto? Si ama a sus hijos más que a Dios, no es digno de él. Eso significa que el amor a los hijos no se puede comparar con el amor de Dios hacia los hombres. ¿Sí me entiende? Cuando le expliqué esto a esa señora, la cara de ella se oscureció. Ella parecía que está muy desanimada y preocupada porque ella se dio cuenta de que aún no conocía el amor del Señor. Ella al principio decía, yo creo, yo conozco a Dios y a Jesucristo, yo les amo, pero ella enmudeció. Ella escuchó todo el seminario y dijo, pastor, ahora sé lo que usted me explicó. Yo de verdad ahora amo a Dios más que a mis hijos. Ella realmente entendió el amor de Dios. Por eso, la Biblia dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hemos conocido y creído el amor de Dios. También la Biblia dice, Dios es amor. Es una palabra muy maravillosa. Busquemos Apocalipsis capítulo 1. Busquemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, 5. Y de Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él nos amó, por eso murió por nosotros y con su sangre limpió nuestros pecados. Él nos amó, por eso murió por nosotros y con su sangre limpió nuestros pecados. Y nos libró de la potestad de la muerte y de los pecados para siempre. ¿Por qué? Porque nos ama, por su amor. Por eso Dios nos salvó por el amor de Él, por su amor. Fuimos salvos solamente por el amor de Dios. El amor de Dios se hizo la fuente de nuestra salvación. También busquemos 1 de Pedro capítulo 1, versículo 8 y 9. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 8 y 9. También quiero que ponga los versículos en la pantalla, para los que no puedan buscar rápidamente los versículos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 y 9, leamos junto. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo. Nunca hemos visto a Jesús, ¿cierto? Pero ustedes, ¿le aman o no le aman? Sí le amamos. Tenemos que confesar que amamos al Señor. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Jesús resucitó y cuando apareció por primera vez ante sus discípulos, mostrándoles la señal de los clavos en sus manos, les dijo, pasa a vosotros, pasa a vosotros. Los discípulos estaban reunidos en un lugar con la puerta bien cerrada, pero Jesús entró sin abrir la puerta, porque Jesús, quien resucitó, tenía un cuerpo que no era limitado por el tiempo ni por el espacio. Pero en ese momento, Tomás no estaba ahí.
Tomás no estaba ahí. Entonces, después, los otros discípulos le dieron que vinieron a Jesús, vieron a Jesús. De verdad, Jesús resucitó. Hemos visto a Jesús. Haya dicho a Tomás. Y Tomás les preguntó si tocaron el cuerpo de él. Solo viendo, ¿cómo puede creer? Debieron confirmar tocando su cuerpo. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás era una persona que tenía muchas dudas. Pasó 8 días, Jesús apareció otra vez. Ahí apareció a Tomás. Le dio a Tomás, toca el lugar de los clavos y mete tu dedo, tu mano en mi costado. Y Tomás tocó la señal de los clavos y metió su dedo y su mano en su costado. Y se postró ante Jesús y le dijo, Señor mío y Dios mío, tú eres mi Señor. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. De cualquier forma debe de creer, viéndome o no. Pero los que creen sin verme serán más bienaventurados. No como los discípulos. Nosotros no hemos visto a Jesús, pero creímos por la palabra y por el Espíritu Santo. Aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El gozo de la salvación es un gozo inefable y glorioso. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Con gozo glorioso. Ese gozo no podemos expresar con nuestra palabra. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Con gozo glorioso. Cuando ganamos algo en este mundo, nos gozamos, pero este gozo pronto se desaparece. Pero el amor de Dios es un gozo glorioso y eterno. Aún en el cielo, este gozo no desaparece. ¿Qué haremos cuando estamos en el cielo? En el cielo no hay trabajo, no hay empresa, no necesita ganar dinero. Entonces, ¿qué haríamos en el cielo? Solo cantaremos, alabaremos como los pájaros. Hoy por la mañana pude escuchar que los pajaritos escuchaban cantando. Yo los escuché mucho tiempo y dije, wow, cantan muy bien, aunque no entiendo qué cantan. Cuando vayamos al cielo, siempre cantaremos, siempre alabaremos. En el cielo solo habrá las alabanzas, por la gracia y por el amor de Dios. Cantaremos con los ángeles a gran voz. Un himno que dice, en el cielo siempre cantaré la gracia del Señor, quien me salvó. Siempre cantaré, siempre alabaré. Sería muy hermoso esto. Todos los días solo cantaremos, alabaremos. Con gozo inefable y glorioso. Es un gozo eterno. Este gozo nunca desaparecerá ni se enfriará. Hemos recibido la salvación por la fe. Hemos recibido este gozo. Entonces, ya fuimos salvos eternamente. ¿Ustedes están gozosos o no? ¿Cuánto gozosos estarían? Yo pensando en esto, me siento muy feliz, muy alegre, hasta que mi cuerpo quiera bailar. Busquemos. Busquemos 2 de Corintios, capítulo 5. Capítulo 5, 14. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14. 14. Leamos junto. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron.
porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significaría esto? Nos constriñe. ¿Qué significaría esto? Significa que al entender el amor de Cristo, seré esclavizado por este amor. Algunos dicen que al principio, cuando un hombre y una mujer se enamoraron, se aman con locura. Si este amor pudiera durar para siempre sería bueno, pero se enfría rápidamente. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Eso significa que el amor de Cristo me lleva cautivo. Es decir, me hice un esclavo del amor de Cristo. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué amor sería el amor de Cristo? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Cómo uno puede morir por todos? Adán pecó, por eso todos los hombres vinieron a ser los pecadores. Y Jesús murió y perdonó los pecados de todos los hombres. Por eso uno murió por todos. Aquí todos nos incluye a nosotros, a mí también. La gente no sabe esto, por eso serán condenados. Jesús murió por todos. ¿Quién podría morir por un pecador? ¿Qué soy yo? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Cuando Jesús murió, yo también morí. Esto quiere decir que mis pecados murieron con Jesús en la cruz. Mis pecados se murieron con el Señor. Y ahora el Señor quien resucitó vive en mí. Por eso yo no tengo nada que ver con los pecados, ¿cierto? Porque el amor de Cristo nos constriñe. También dice la Biblia, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros amamos al Señor porque Él primero nos amó. ¿Ustedes de verdad aman al Señor? ¿Cuánto le aman? ¿Le aman como el alto del cielo? De verdad, no podemos explicar cuánto le amamos con nuestra palabra. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No es que nosotros le amamos primero, sino que el Señor murió por su amor. Por eso, nosotros le amamos. Él primero nos amó. En realidad, no hay manera de pagar ese amor. Por eso, en Salmos capítulo 116, 12, dice, ¿qué pagaré Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Aunque me muera 100 veces para pagar la gracia, no podré pagarla todo. Porque Jesús quien es santo, creador, y Dios mismo murió por un pecador como yo. Entonces yo, un vil pecador, aunque me muera 100 veces por él, no puedo pagar toda su gracia. Entonces, aunque no podamos morir 100 veces por él, pero por lo menos tenemos que vivir una vez para él. La vida cristiana es una vida en la que vive siendo guiado por el amor de Dios. Aunque suframos por el Señor, nos gozamos. Aunque padezcamos por el Señor, no importa. Aunque seamos pobres, está bien. Aunque muramos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque al morirnos, viviremos con el Señor. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por la muerte? Si vemos Juan capítulo 21, 15 dice, después de que Jesús resucitó, apareció ante Pedro. Cuando Jesús fue arrastrado, Pedro le seguía de lejos y una criada le preguntó, ¿tú eres el discípulo de Jesús? Y Pedro le dijo, no lo conozco. Lo negó 3 veces. Aunque Pedro era valiente, lo negó porque tenía miedo de morir. Jesús dijo, antes del gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro le dijo, ¿cómo yo puedo negar al Señor? Jamás le negaré. Pero lo negó 3 veces. Y kikiriki, cantó el gallo. Después, Pedro lloró amargamente. Yo recibí mucho el amor del Señor y le dije que nunca lo voy a negar. Pero él negó 3 veces. Tal vez Pedro, después de esto, nunca más comió pollo. Nunca más comió pollo. Porque cada vez que Gallo cantaba, él también seguramente lloraba. ¿No creen así? Jesús resucitó y se le acercó a Pedro y le dijo, tú dices que me amas más que a otros y ahora, ¿me ama más que esto?
Seguro Pedro tenía mucha vergüenza, pero le dijo, Señor, ahora de verdad te amo. Ahora de verdad te amo. ¿Por qué? Porque Pedro realmente entendió que Jesús murió por él. Porque antes él ni sabía que Jesús iba a morir. Pero él supo que Jesús murió, le resucitó por sus pecados para salvarle. Por eso ya no pudo negarlo más. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabías bien que yo te iba a negar. Así, ahora tú sabes que yo te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Jesús le hizo 3 veces la misma pregunta, ¿me amas? Pedro también le respondió lo mismo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta, pastorea, apacienta mis corderos. Es decir, el Señor pidió a los que le aman que vivan evangelizando y vivan cuidando sus ovejas. Por eso desde ahí, Pedro, por el resto de su vida, vivía sirviendo en la iglesia, predicando el evangelio y al final fue crucificado al revés en Roma. Él murió como Jesús le ha dicho, como él tenía que morir. Pedro predicó el evangelio hasta la muerte y murió por el Señor. No solamente Pedro, nosotros también tenemos que vivir evangelizando y sirviendo a la iglesia hasta la muerte. Esto es normal para nosotros. Viviendo de esta manera, finalmente participaremos en la gloria eterna del Señor. Por eso, como el Señor preguntó a Pedro, a nosotros también nos va a preguntar. Ahora, en este tiempo, el Señor nos está preguntando a cada uno de nosotros. ¿Me amas? ¿Me amas más que este mundo? Entonces, tenemos que responderle. Respondamos honestamente, sin mentirle. Sin mentirle. Pedro habría dicho, yo no amaba realmente al Señor hasta lo negué, pero ahora realmente le amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Si amamos al Señor, Él sabe cuánto le amamos. Porque la Biblia dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Jesús le dijo a los judíos, si vemos Juan capítulo 5, dice, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Los judíos decían que ellos eran el pueblo de Dios y decían que le amaban a Dios, pero Jesús sabía que entre ellos no había amor de Dios. Ellos no amaban a Dios. Jesús sabía esto. Si uno ama a Dios, entonces Dios lo conoce. Si yo amo a Dios, entonces Dios me conoce. Dios conoce a los que le aman y también conoce bien cuánto nosotros le amamos. Entonces, si nosotros amamos a otro más que a Dios, Él lo sabrá, Dios lo sabrá. Cuán triste se sentiría. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes? Vamos a buscar San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22, versículo 37-38. Mateo capítulo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es el primero y grande mandamiento. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a Dios con todas tus fuerzas. ¿Cuánto tenemos que amar a Dios? ¿Con un poco de corazón? No, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente.
hasta entregar nuestra vida. ¿Por qué tenemos que amar de esa manera? ¿Por qué? Porque primero Dios nos amó con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Y Él entregó su vida para nosotros. Por eso, nosotros también, de esta manera, tenemos que amarle. Así será correcto. Por ejemplo, si una persona ama a alguien, pero ese amado le ama un poco, entonces no es un amor verdadero. Cuando entre dos amores verdaderos se unen, pueden enamorarse. También pueden comunicarse unos a otros. Para que comunicarnos con Dios, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que amar al Señor, tanto como Él me amó a mí. Así podemos tener comunión verdadera con Él, ¿cierto? Pero dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Solo los salvos pueden cumplir este mandamiento. Es imposible cumplirlo para los que no son salvos. Ellos nunca pueden amarle verdaderamente. A veces solo quieren abusar del amor de Dios. También busquemos Lucas capítulo 14. Capítulo 14, versículo desde 25 hasta 27. Desde 25 hasta 27. Lucas capítulo 14, desde 25, voy a leer. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si vemos este versículo, quiere decir que grandes multitudes siguen al Señor, pero entre ellos, ¿cuántos podrían ser los discípulos del Señor? Jesús dijo a las grandes multitudes, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, hermanas, y aún también su propia vida. Aquí dice, si alguno viene a mí y no aborrece. Entonces, ¿eso significa que tenemos que aborrecer a nuestra familia? No significa que tenemos que aborrecerlo, sino tenemos que amar al Señor más que a ellos. Aunque amen a sus padres, pero pueden dejarlos por el Señor. Y si el Señor le dice a alguien, ve a África como misionero ahora, entonces, ¿qué diría él? Nuestra iglesia no ha enviado a ningún misionero a África. ¿Por qué? Si los coreanos van allá para predicar, entonces ellos dicen que llegaron misioneros blancos. Y en vez de querer escuchar la palabra, solo dicen, deme algo. Give me please, deme algo. Solo quieren pedir algo de los misioneros. Por eso, los hermanos africanos nos han dicho que no envíen misioneros, sino que solo les enseñemos la Biblia. De esta manera, están predicando en 38 países en África y tenemos más que 900 pastores africanos salvos. Por eso, solo les enseñamos la Biblia. Les ayudamos con los equipos y las máquinas para poder banear la iglesia y para poder predicar. Ellos mismos están predicando. Bueno, pero si decimos a algunos que vayan a África o vayan a Sudamérica, a un país pobre, entonces algunos dicen, yo no puedo ir allá por mis padres, o por mis hijos no puedo ir allá. ¿Cómo yo puedo ir allá dejando mi familia? San Lucas 9, un hombre dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. No será digno del reino de Dios, porque despidiendo a su familia, seguro su familia no le dejará ir. Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Tú estás vivo, entonces los muertos espirituales pueden enterrar a sus muertos. Tú estás vivo, ve y anuncia el evangelio.
Los que aman verdaderamente al Señor pueden dejar hasta sus padres y a sus hermanos. ¿Saben esto? No por quieran, sino por el amor, por el Señor. Podrán dejar a sus padres, a sus hermanos. Hace mucho tiempo atrás, muchos misioneros fueron enviados a Corea. Al venir acá, ellos primero dejaron toda su familia. Ellos sufrieron mucho en Corea. Cuando les preguntaban qué tal la comida coreana, ellos decían que no sabían qué sabor tenían. Y ellos dijeron, venimos aquí, Corea, para morir predicando. Para morir predicando. Por eso, muchos misioneros sufrieron mártires en Corea. Muchos murieron. ¿Saben esto? Por esto el Evangelio entró en Corea. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El éxito de ser los discípulos de Jesús es muy alto. Por eso, en el retiro de los predicadores pastores, a veces clamamos junto un lema que tenemos. Hay un lema de los pastores predicadores. Nosotros no buscamos un lugar para vivir, sino que busquemos un lugar donde podemos morir para el Evangelio, para el Señor. Es decir, estamos buscando el lugar donde moriremos para el Señor. Si encontramos este lugar y ahí morimos, entonces tendremos un gran éxito. Jesús le dio a Pedro la manera en la que él iba a morir. De verdad, Pedro padeció bastante para el Evangelio, para la iglesia. Una película llamaba Quo Vadis. Sale la vida del apóstol Pedro. Se llama Quo Vadis. En Roma mataba a los cristianos. En la época del emperador Nerón de Roma, Nerón provocó un incendio en la ciudad de Roma. Entonces, los romanos se quejaron contra Nerón, diciendo que él prendió el fuego. Por eso, Nerón le echó culpa a los cristianos, diciendo, los cristianos encendieron fuego. Ellos encendieron fuego. También viendo que los cristianos hicieron la Santa Cena, dijo, ellos mataron a algunos y están comiendo, están tomando la carne y sangre humana, son malos, tenemos que matarlos. Así mataron a muchos cristianos. En esa situación tan peligrosa, Pedro fue a Roma para predicar. Pero al llegar a Roma, algunos le dieron a Pedro, apóstol Pedro, tú no tienes que morir, tú tienes que evangelizar a muchas personas, así que nosotros estaremos aquí en Roma, tú, sal de aquí, salga de aquí. Por eso, por la madrugada, Pedro salió de la ciudad de Roma. Y saliendo de la ciudad, encontró a un señor, quien era Jesús. Así sale la película Quo Vadis. Por eso, Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿a dónde va? Quo Vadis. Quo Vadis significa, el Señor, ¿a dónde va? Jesús dijo, yo voy a Roma para cargar la cruz que tú dejaste allá. Tú estás huyendo porque tienes miedo de morir. Está bien que tú prediques a otro, pero es mucho mejor morir por mí. Tú tienes que morir predicando. Pero ahora yo voy a llevar la cruz que tú dejaste. Ahí Pedro le dijo, Señor, no puede ser. Yo cargaré mi cruz. Por eso él volvió a entrar a la ciudad de Roma y se entregó a sí mismo a los militares romanos. Les dijo que los matará. Y cuando tenía que morir, él dijo, yo no puedo morir de la misma manera que mi Señor murió. No soy capaz. Crucifíquenme al revés. Por eso se dice que él fue crucificado al revés. Si vemos Juan capítulo 21, Jesús le dio a Pedro, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te enseñará otro y llevará a donde no quieras. Parece que Jesús dijo de antemano que Pedro iba a morir siendo crucificado al revés. Esto dio, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Con qué muerte habían de glorificar a Dios? Yo viendo ese versículo no entendía.
Evangelizar para el Señor será suficiente, pero ¿de ley hay que morir por el Señor? Sí, eso sería una máxima gloria. Apóstol Pablo también predicó en muchos lugares y al final quiere ir a Roma. Nadie quiere ir allá, pero Pablo quiere ir a Roma. Yo voy a Roma. El apóstol Pablo fue apresado en Roma, pero le suspendieron la pena durante 2 años. Por eso vivía en una casa alquilada siendo custodiado y les predicaba el evangelio a todos los que venían a él, desde la mañana hasta la noche, durante 2 años. Y al final fue decapitado. Cuando yo fui a Roma, visité la cárcel donde el apóstol Pablo estaba. Era una cárcel subterránea donde había muchos ratones y salía mal olor. Y ahí había una guillotina. ¿Sí sabe qué es una guillotina? Es una máquina que corta la cabeza. Me explicaron que la cabeza de Pablo, al ser cortada, se cayó y rodó hasta cierta distancia. No sé, realmente sí fue así. Pero lo que sí es cierto es que él sufrió martirio. Apóstol Pablo deseaba tanto ir a España para predicar. No sé si pudo ir o no. Si pudo ir o no. Pero pensaba tanto, ¿por qué Dios le permitió solo 2 años en Roma y se lo llevó? No entendía esto. Dios, no entiendo esto. ¿Por qué se llevó a los apóstoles, Pedro y Pablo, tan rápido? Pero si tú podías darlos para que evangelicen hasta viejos. No entendía esto. Pero ahora sí puedo entender esto. El apóstol Pablo es el ejemplo para todos los cristianos y predicadores. Él escribió 14 libros de la Biblia. Escribió la mitad del Nuevo Testamento. No hay nadie mejor que él. La vida de Jesús fue demostrada por medio de la vida del apóstol Pablo. Por eso él murió rápidamente. Dios le permitió morir rápido. Si vemos Gálatas capítulo 6 dice así: porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Las marcas del Señor Jesús. Apóstol Pablo quería morir rápido. Quiere ir al Señor rápidamente. Su deseo se cumplió. Por eso, 2 Timoteo, enviando la última carta a Timoteo, dijo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Yo ya estoy para ser sacrificado. Eso indica que Pablo pronto tiene que morir. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Al final, apóstol Pablo sufrió martirio. ¿Por qué sufrió martirio? ¿Por qué? Yo pensé tanto esto. El Señor decía que vivamos para el Señor, pero también decía que muramos para el Señor. El Señor nos dio su amor, por eso ahora Él quiere recibir nuestro amor. ¿Saben esto? Yo morí por ti, tú también puedes morir por mí. ¿Quiere decir que puede amarme? El apóstol Pablo predicaba en Roma durante 2 años y murió. Así termina el libro Hechos. Pero todavía no termina de escribirse el libro Hechos. El libro Hechos se llama Hechos de los Apóstoles. También se llama Hechos del Espíritu Santo y Hechos de la Iglesia. Por eso, esta historia todavía sigue. Yo pienso que los 2 años en Roma es una versión reducida de 2000 años de la historia del cristianismo. Ahora estamos viviendo en la parte final de la historia del cristianismo. Ningún apóstol murió siendo viejo, sino todos sufrieron mártires. Nosotros también tenemos que morir viviendo para el Señor. Ese es el propósito por el cual nos salvó. Vamos a ver Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8. Capítulo 8. 35, del 35 voy a leer. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Los apóstoles, los santos de la iglesia primitiva, padecieron muchas tribulaciones. Pero nosotros no tenemos tanta tribulación como ellos. Ahora nosotros estaremos presos por predicar. Claro, hoy en día también, en los países comunistas, en los países musulmanes podrían recibir algunas persecuciones por evangelizar. Pero nosotros jamás seremos azotados, ni sufriremos hambre, ni desnudez, ni tampoco seremos matados por causa de la predicación. En la realidad, estamos predicando en una época muy cómoda. Cuando yo hice un viaje de peregrinación, visité algunos lugares de Europa. Yo visité las 7 iglesias que salen en el Apocalipsis. Andaba en auto y me llevaban indicándome: aquí es la iglesia de Esmirna, aquí es Pérgamo, aquí es Éfeso. Hay algunos lugares que tenían las huellas, pero hay otros que no. Pero cuando yo viajaba, pensaba, el apóstol Pablo, los otros apóstoles sufrieron muchos para predicar, fueron azotados, encarcelados y sufrieron hambre, desnudez, frío, no podían dormir bien. Así predicaron y levantaron la iglesia, pero yo llegué en avión y ando en bus lujoso y duermo cómodo en el hotel y como bien. Me sentía muy lamentado y avergonzado, pero no podía hacer nada. Por eso solo propuse en mi corazón: sí, Señor, yo también sufriré cualquier tribulación, persecución para tu evangelio. Yo aguantaré todo, así voy a vivir. Así propuse en mi corazón. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Podemos ganar hasta la muerte. Hasta la muerte podemos ganar. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al morirme, iré ante el Señor. Por eso, no me importa morir. Si morimos viviendo para el Señor, nosotros diríamos victoria. Jesús también dijo antes de morir: consumado es. Pablo también, antes de ser decapitado, dijo así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero esto no quiere decir que Dios dará la corona de justicia hasta a los que viven siendo perezosos, sino dará a los que viven sufriendo, padeciendo para el Señor, como los apóstoles.
Apóstol Pablo dijo, sed imitaros de mí, así como yo de Cristo. En 1 Corintios 11 dice así, tenemos que imitar a Jesucristo. Podemos pensar que Jesús era hijo de Dios, por eso él pudo llevar una vida perfecta. Pero siendo un hombre, ¿cómo puedes vivir como Jesús? Pero Pedro, Pablo, los apóstoles y muchos cristianos, aunque eran hombres, pero ellos vivían como Jesús. Busquemos un versículo más. Libro Cantares. Cantares, que está después de Eclesiastés. Cantares. Tiene un nombre hermoso, ¿sí o no? Cantares. Capítulo 8, versículo 7. Capítulo 8, 7. Leamos junto. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. No podrá apagar el amor. Este amor es el amor del Señor. Es un amor de Dios para nosotros. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. No pueden apagar el amor del Señor para nosotros. Las muchas aguas no pueden apagar el fuego del amor del Señor para nosotros. Ni lo ahogarán los ríos. Aunque sea un río grande, no pueden apagar el fuego del amor del Señor para nosotros. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Un hombre, tío, que dará todas sus riquezas a una mujer y le pide que lo ame. Pero le dirá, no puede ser, el amor no es así. ¿Piensas que puedes comprar el amor con el dinero? De cierto, lo menospreciaría. Nosotros tenemos este amor del Señor, este amor santo y eterno. Ya lo tenemos, ¿cierto? Hay un himno, dice así, el fuego del amor encendió mi corazón, vino el Espíritu de Santo a mi corazón, le glorificaré. El fuego del amor está en nosotros. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Aunque haya muchas aguas, no podrán apagar el fuego del Señor, el fuego del amor del Señor. No puede comprar ese amor con sus riquezas. Escuché un cuento. En la ciudad de Ilsan hay un lago grande. En ese lago una señora trotaba todas las mañanas. Ella trotaba para su salud todas las mañanas, pero un día conoció a un hombre. Y a él le gustó ella. No sé por qué. Tal vez ella era muy guapa o era muy amable, pero a él le gustó ella. Creo que él era soltero. Él quería tanto a esa señora y él era un hombre rico, muy rico, tenía mucha plata él. Pero obviamente él no pudo hacer nada con ella porque ella estaba casada. Por eso él decidió de ir al esposo de ella para pedirle permiso. Le di al esposo de ella, yo quiero a su esposa, pero como tú eres su esposo, no puedo llevarla sin tu permiso. Si tú me permites a tu esposa, te daré 4 millones de dólares. Te daré 4 millones de dólares. ¿Y saben qué pasó después? El esposo de la señora era pobre y él pensaba mucho, si tengo 4 millones de dólares, con esto puedo comprar una casa y puedo vivir tranquilamente con mis hijos. Bueno, te permito, lleva a mi esposa. La señora también pensó que si viviera con el hombre rico, con mucha plata, podría vivir tranquilamente. Aunque estaba triste por su esposo y sus hijos, ella también pensaba que estaría bien, porque su esposo podía tener 4 millones de dólares. Por eso, finalmente, ella vivió con este hombre rico. Se dice que es una real historia.
A veces vayan a trotar en el parque, tal vez podrían encontrar a ese tipo de persona. Dice que es real historia. Todo el mundo sabe esto. Todos los vecinos de aquel lugar saben esto, pero esto es totalmente incorrecto, ¿sí o no? ¿Cómo es posible que la esposa deje a su esposo y a sus hijos por un hombre rico? Y el esposo también. ¿Cómo puede vender a su esposa recibiendo el dinero? ¡Qué bobo! Esto no es amor real. La Biblia dice que el amor es fuerte que la muerte, es más fuerte que la muerte. La Biblia dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Pero este hombre compró el amor. El esposo vendió a su esposa por el dinero, por la riqueza. La esposa también vendió a su esposo, a sus hijos, por un hombre rico. El amor del Señor no es así. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Tengo otro cuento, pero le contaré otro día. Tengo muchos cuentos sobre el amor. Nosotros hemos recibido el amor del Señor, ¿cierto? Ya lo tenemos en nuestro corazón, el amor del Señor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Entonces tenemos que alegrarnos con gozo inefable y glorioso. Si no fuera por el amor de Dios, nosotros teníamos que entrar al fondo del infierno. Pero Dios nos salvó y hasta ahora nos amó tanto, nos ama tanto. Por eso vivimos siendo guiados por este amor. Vivamos amándole al Señor fervientemente y vivamos obedeciendo. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, cuando éramos pecadores y éramos enemigos, alejados de ti por nuestras obras malas. Sin embargo, tú nos tuviste la misericordia y nos amaste. Jesús murió por nosotros y con su sangre preciosa perdonó nuestros pecados y nos libró de la potestad de la muerte, de los pecados. También nos hizo sus hijos y nos dio la bendición gloriosa de poder entrar en el reino de Dios. Así que te damos gracias. Sostén y guía nuestro corazón para que podamos vivir amándole y vivir por su voluntad y por su gloria por el resto de nuestra vida. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.